Buenos días, mi nombre es Melanie y hoy estaremos hablando sobre los osciladores, la tercera práctica de electrónica de comunicaciones, del laboratorio de electrónica de comunicaciones. ¿Qué son los osciladores? Bueno, los osciladores generan señales periódicas mediante la retroalimentación positiva de un circuito. La retroalimentación positiva, ¿qué quiere decir? Esta retroalimentación asegura que la señal se regenere continuamente, manteniendo una frecuencia constante. Esta señal generada puede ser sinusoidal, cuadrada u otra forma de onda, dependiendo muy bien del diseño de oscilador que se quiera. Y también los osciladores convierten potencia DC a RF. O sea, quiere decir que se utiliza para convertir la potencia de corriente continua a señales de radiofrecuencia. Esta clase de circuitos, los osciladores, se componen de varios factores, como un circuito resonante, que el circuito resonante es para determinar su frecuencia de oscilación. Puede ser un circuito LC, inductor y condensador, o un RC, resistencia o condensador. También tiene otro factor que varía rápidamente con la frecuencia. La frecuencia de oscilación cambia rápidamente debido a la retroalimentación positiva y la regeneración continua. También tiene otro factor que es el elemento activo. Los elementos activos, como bien sabemos, son como transistores o amplificadores. Es decir, que amplifica, que el elemento activo son los que amplifican la señal. Y también tiene otro factor que son la ganancia. La ganancia del elemento activo asegura que la señal se regenere y mantenga una amplitud constante. Tipos de osciladores. Existen muchos tipos de osciladores, pero en esta ocasión vamos a explicar estos tres. Circuito RC multivibradores. Compuesto por una resistente y un condensador en serie, se utilizan en aplicaciones como filtros, temporizadores y osciladores. Los multivibradores son circuitos que generan señales de onda cuadrada o rectangular y pueden ser astables, es decir, sin estado estable, o monoestables, con un estado estable. Circuito LS utiliza una inductancia y un condensador para crear oscilaciones. Son comunes en aplicaciones de radiofrecuencia y microondas. Estos circuitos, son dispositivos que integran componentes activos y pasivos en un solo chip para aplicaciones de alta frecuencia. Cristal de cuarzo. Utilizan como resonaderos precisos en osciladores. Son estables y se emplean en relojes y radios y comunicaciones. ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, estos circuitos pueden ser simples o más complejos, dependiendo del tipo de oscilador. Como bien lo mencioné, tiene varios factores de cómo es su funcionamiento. Los factores que dije al principio, de retroalimentación positiva, que parte de la señal se dirige al circuito de entrada y amplificando la señal original, o sea que ella se regenera. También tiene un circuito resonante, tiene ganancia, tienen elementos activos, etc, etc. Esto ya lo expliqué. Los usos. Los osciladores tienen una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos, algunos de los cuales son en la electrónica. En la electrónica, los osciladores se utilizan para generar señales para procesamientos digitales de señales, convertidores de frecuencia y otros circuitos. En las telecomunicaciones se utilizan en la generación de señales de radiofrecuencia para transmisores y para receptores. En la informática también se utilizan los osciladores para la generación de señales de reloj para sincronizarlos, para sincronizar los procesadores y otros circuitos digitales. Y en la música, los osciladores se utilizan en la creación de sonidos sintetizados y efectos de sonido. ¿Cuáles son sus componentes?
En los oxidadores vamos a ver resistencias, que las resistencias bien sabemos que controla o regular la corriente de un circuito. Y en los osciladores también regula la ganancia. Tenemos los condensadores que almacenan carga eléctrica, que se utilizan en los circuitos resonantes. Tenemos las inductancias que almacenan energía, energía magnética, y se emplean los osciladores de circuito LS. Y tenemos los elementos activos, los transistores y los amplificadores. También existen otros componentes, como el cristal de cuarzo, y entre otros más. Ahora vamos a hacer las actividades de la práctica. Primero empezamos con la actividad número 1, que es un oscilador 1. Hay que realizar el montaje de la figura, iniciar la simulación y analizar el funcionamiento y las ondas de la salida. Para eso necesitamos usar el Volt Division y el Time Division para calcular las frecuencias y la amplitud de las ondas que realicen. Ya nosotros tenemos realizada el circuito. Vamos a darle con sus respectivos valores. Vamos a darle simular y vemos que los diodos están apagando y se están encendiendo. Por eso mismo la simulación está en un momento prendido y está en un momento apagado. Ahora vamos a calcular el Volt Division de las dos ondas, de la A, esta, y la de la B. Empezamos con esta. Contamos los números de cuadro: 1, 2, 3, 4, 5.6. Vamos aquí, 5.6. por 0.5 voltios. Eso nos da 2.8 voltio pico pico. Y esto lo vamos a dividir entre 2 para saber el voltio pico. Un voltio, 1.4 voltios. Ahora vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia es de 500 milisegundos. Hay que hacer la conversión a segundos y eso nos da 0.0 segundos. Y esto lo vamos a dividir y nos da un valor de 20 Hz. Ahora vamos a calcular esta es la de la A, y vamos a calcular la de la B. Ya como sabemos las fórmulas, vamos a hacerlo un poco más rápido. Tiene exactamente 3.2 cuadros.
por 1 voltio. Y eso nos da 3.2 voltios pico pico. Para saber el voltio pico, solamente lo dimos entre 2. Y eso nos da 1.7. 1.6. voltios. Y ahora vamos a hacer la frecuencia, que tiene 20 Hz, porque está a la misma frecuencia. Igualmente vamos a hacerle 50, que es igual a 1 entre 0.05, que es igual a 20 Hz. Ahora vamos a la actividad número 2, que la actividad dice que hay que realizar el montaje de esta figura, hay que iniciar la simulación y analizar el funcionamiento del circuito, y las ondas de salida del osciloscopio hay que hacerlo con la ayuda del time division y el volt division para saber la frecuencia y la amplitud de las ondas generadas. Vemos que oscila en un tiempo de más o menos 2 segundos, 1 segundo. El circuito. Bueno, vamos a calcular cuánto es la amplitud y cuánto es la frecuencia de esta onda generada. Vamos a hacerlo por aquí. Por 0.2 voltios. Eso nos da un valor de 1.99. Y el voltaje pico nos da 0.96. Ahora, con la frecuencia, tenemos una frecuencia de 0.2 milisegundos. Y esto, como sabemos, va a ser 1 500 Hz. Aquí me equivoqué, era solamente 2 ceros.
Y ahora vamos con la siguiente actividad, la número 3, que es diseñar un oscilador RF diferente a los demás, ya sea con componentes discretos o integrados. Debemos explicar qué tipo de oscilador es, cuál es su funcionamiento y mencionar cuál es su amplitud y frecuencia con la ayuda del Volt Division y el Time Division, y cuál es el uso de las telecomunicaciones. Y cualquier dato extra que deseamos agregar en la salida con el osciloscopio. Bueno, para el diseño de este oscilador, el tipo es un Hartley. ¿Qué quiere decir un oscilador Hartley? Es un tipo de oscilador de frecuencia variable, ampliamente utilizado en sistemas de radiofrecuencia y telecomunicaciones. Este osciloscopio, este oscilador genera una señal senoidal que se utiliza en una variedad de aplicaciones electrónicas, desde sistemas de comunicaciones inalámbricas hasta sistemas de radar y entre otras muchas aplicaciones más. Muy bien, vamos con la simulación. Ya lo tenemos montado en el Proteus con sus respectivos valores. Y vemos en la simulación que efectivamente es una onda senoidal. Bueno, entonces, para concluir, en conclusión del tema de la actividad, el tema de los osciladores son circuitos electrónicos que generan señales periódicas como ondas senoidales y cualquier otro tipo de ondas dependiendo del circuito que estemos empleando. Su funcionamiento se basa en la retroalimentación positiva, donde una parte de la señal de salida una parte de la retroalimentación positiva, donde no puede ser. Bueno, lo voy a cortar, no importa. En conclusión del tema de los osciladores, como hemos bien dicho, son circuitos electrónicos que generan señales eléctricas que generan En conclusión del tema de los osciladores, podemos concluir entonces que son circuitos electrónicos que generan señales periódicas como ondas sinoidales o otras ondas, dependiendo del circuito que estemos empleando y para qué lo estemos empleando. Los osciladores tienen un funcionamiento que se basa en la retroalimentación positiva, donde una parte de la señal de salida se retroalimenta de la entrada para mantener la oscilación en el circuito. Y aprendimos que existen varios tipos de osciladores, como el último oscilador que vimos, el Hartley, que es uno de los más utilizados en telecomunicaciones. ¿Por qué es importante conocer estos circuitos y cuál es la importancia de las telecomunicaciones? Bueno, la importancia de estos circuitos y de las telecomunicaciones es que generan señales. Los osciladores son esenciales para generar señales de radiofrecuencia en sistemas de comunicaciones. Sin ellos no podremos transmitir ni poder recibir información a través de ondas electromagnéticas. También tiene una importancia en la estabilidad de la frecuencia. Los osciladores proporcionan una crucial frecuencia estable y precisa. Esto es bastante crucial para evitar las interferencias y garantizar una comunicación confiable en poder transmitir y poder recibir cualquier información. Muchas gracias.